En 2003, en el pueblo real de Santa Rosa, Guanajuato, una niña de 10 años desapareció misteriosamente camino a la escuela. 2 días después, su mochila apareció en un paraje remoto, con algo dentro que no podía estar allí. 20 años más tarde, una periodista regresa al pueblo y descubre que esa desaparición fue solo el comienzo de una red de secretos que nadie se atrevió a revelar. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conocer la verdad? Si esta historia te atrapó, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete al canal para más relatos basados en hechos reales y misterios que estremecen. Capítulo 1. El día que Santa Rosa enmudeció. El sol apenas asomaba entre los cerros resecos del norte de Guanajuato, cuando Graciela Herrera terminaba de preparar el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes inundaba la pequeña cocina de paredes descoloridas por el tiempo. Afuera, los gallos anunciaban un nuevo día. En Santa Rosa, un pueblo que parecía suspendido en el tiempo, donde todos se conocían y los secretos viajaban en susurros. «Camila, ya está el desayuno», gritó Graciela mientras colocaba un plato con frijoles y huevos revueltos sobre la mesa de madera desgastada. La niña apareció en el umbral de la puerta restregándose los ojos. A sus 10 años, Camila Herrera era una niña de sonrisa fácil, cabello negro trenzado y una curiosidad que a veces preocupaba a su madre. Vestía el uniforme escolar, falda azul marino, blusa blanca y calcetas hasta la rodilla. Sus zapatos negros, aunque gastados, brillaban por el betún que Graciela les había aplicado la noche anterior. «Buenos días, mamá», murmuró Camila mientras se sentaba a la mesa. «¿Hoy vendrá tía Sofía?». Graciela suspiró, mientras servía un vaso de leche. A sus 38 años, las arrugas prematuramente formadas alrededor de sus ojos contaban la historia de una vida marcada por el trabajo duro y las pérdidas. Viuda desde hacía 5 años, cuando Manuel, su esposo, murió en un accidente en la mina, Graciela había criado sola a Camila, trabajando como costurera para las familias acomodadas del pueblo. «No, mi niña, tu tía tiene mucho trabajo en la ciudad. Quizás venga el próximo mes para tu cumpleaños». Camila asintió, ocultando su decepción mientras mordisqueaba una tortilla. La tía Sofía, hermana menor de Graciela, vivía en León y representaba para Camila una ventana a un mundo más allá de Santa Rosa, con sus historias de edificios altos y centros comerciales. «Apúrate, que se hace tarde. Don Javier pasará con su camioneta en 10 minutos. ¿Hiciste la tarea de matemáticas?». «Sí, mamá. La maestra Rosario dijo que estoy mejorando mucho», respondió Camila con orgullo terminando su desayuno. Graciela sonrió, observando a su hija con esa mezcla de amor y preocupación que solo las madres conocen. Afuera, el cielo se tornaba de un azul intenso, típico de febrero en Guanajuato, donde los días secos y soleados precedían a las noches frías. «Ponte el suéter, que en la mañana hace frío», ordenó mientras buscaba la mochila rosa de Camila. «Y recuerda que hoy tengo que entregar un pedido a doña Mercedes, así que llegaré un poco tarde. Ve directo a casa de la abuela López después de la escuela». Camila asintió, colocándose el suéter azul marino sobre el uniforme. Se detuvo frente al pequeño altar que Graciela mantenía en la sala, donde la foto de su padre estaba rodeada de veladoras y flores de papel. Como cada mañana, tocó la imagen con la punta de los dedos, un ritual silencioso que mantenía viva la memoria de un hombre cuyo rostro comenzaba a desdibujarse en sus recuerdos. Desde la calle se escuchó el sonido de una bocina. Era don Javier, un agricultor que cada mañana llevaba a varios niños a la escuela en su destartalada camioneta azul.
Santa Rosa no tenía servicio de transporte público y la escuela primaria Benito Juárez quedaba a unos 3 kilómetros del centro del pueblo. Ya llegó don Javier, recuerda, directo a casa de la abuela López, repitió Graciela mientras besaba la frente de su hija y le ajustaba las trenzas. Camila tomó su mochila rosa, un regalo de Navidad que aún conservaba ese aire de novedad que tanto le gustaba. Dentro llevaba sus cuadernos, un lápiz con la punta perfectamente afilada, una pequeña lonchera con fruta y un sándwich, y el libro de cuentos que la maestra Rosario les había prestado la semana anterior. «Te quiero, mamá», dijo Camila antes de salir corriendo hacia la puerta. «Y yo a ti, mi cielo, que tengas un buen día», respondió Graciela desde el umbral, observando cómo su hija se subía a la camioneta donde ya esperaban otros 4 niños. Don Javier saludó con la mano y arrancó el vehículo, levantando una pequeña nube de polvo en el camino de terracería. Graciela los observó alejarse hasta que la camioneta se perdió en la primera curva. Luego entró a la casa, sin saber que esa imagen, Camila subiendo a la camioneta con su mochila rosa y su uniforme impecable, sería la última que tendría de su hija. El día transcurrió con la monotonía habitual de Santa Rosa. Graciela terminó de coser el vestido que doña Mercedes usaría en la fiesta patronal, visitó el mercado para comprar verduras y se detuvo brevemente en la iglesia para encender una veladora a la Virgen de Guadalupe, como hacía cada miércoles. Fue cerca de las 2 de la tarde cuando el presentimiento comenzó a anidarle en el pecho, una sensación fría, como si una mano invisible le apretara el corazón. Intentó ignorarla mientras caminaba hacia la casa de la abuela López, una anciana de 80 años que cuidaba a varios niños del pueblo después de la escuela. La casa de la abuela López, una construcción antigua de adobe con un patio interior lleno de macetas con geranios, estaba usualmente silenciosa cuando Graciela llegó. La anciana la recibió con una expresión de extrañeza. «¿Vienes por Camila? Pensé que hoy no vendría», dijo la mujer, ajustándose los anteojos que pendían de un cordón alrededor de su cuello. El mundo de Graciela se detuvo en ese instante. ¿Cómo que no vendría? Camila debía venir directamente de la escuela. La abuela López negó con la cabeza. «No ha venido, Graciela. Pensé que quizás la habías llevado al médico o algo así». El miedo, frío y cortante como una navaja, se instaló en el estómago de Graciela. Sin despedirse, corrió hacia la escuela, que ya estaba casi vacía a esa hora. En el patio, la maestra Rosario supervisaba a algunos niños que esperaban a sus padres. «Maestra, ¿dónde está Camila?», preguntó Graciela, con la respiración entrecortada por la carrera y el miedo. La expresión de la maestra se transformó en preocupación. «Camila no vino hoy a clases, Graciela. Pensé que estaba enferma». Las palabras cayeron sobre Graciela como un balde de agua helada. «Pero yo la vi subir a la camioneta de don Javier esta mañana». La maestra Rosario palideció. Rápidamente llamó a otros 2 niños que solían viajar en la misma camioneta. «Martín, Lupita, ¿vieron a Camila esta mañana?». Los niños intercambiaron miradas confusas. «Camila no subió a la camioneta hoy», dijo finalmente Martín, un niño de 12 años. «Don Javier pasó primero por nosotros, luego por los hermanos Ramírez y luego vinimos directo a la escuela». El mundo alrededor de Graciela comenzó a desdibujarse. «Pero yo la vi subir», murmuró, mientras las piernas le fallaban. La maestra Rosario la sostuvo y la sentó en una banca. «Llamaré al director y a la policía», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. En las horas siguientes, Santa Rosa se transformó. El pueblo tranquilo y somnoliento despertó a una realidad que parecía sacada de una pesadilla. Vecinos, familiares y conocidos formaron grupos de búsqueda que peinaron cada rincón del pueblo y sus alrededores. La policía municipal, apenas 2 oficiales con recursos limitados, tomó declaraciones y prometió solicitar apoyo a León.
Don Javier, visiblemente afectado, juraba que Camila nunca había subido a su camioneta esa mañana. Pasé por su casa como siempre, pero nadie salió. Pensé que quizás estaba enferma o que usted la llevaría, doña Graciela. Repetía una y otra vez, con la voz quebrada por la culpa y la confusión. Graciela, sostenida por su hermana Sofía, que había llegado apresuradamente desde León, recorría las calles gritando el nombre de su hija hasta que la voz se le quebró. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, escudriñaban cada sombra, cada rincón, buscando un destello de la mochila rosa, un eco de la risa de Camila. Pero Santa Rosa guardaba silencio. Un silencio espeso, cargado de miedo, que parecía tragarse los gritos y las plegarias. Esa noche, mientras las búsquedas continuaban con linternas y perros, y los rumores comenzaban a tejerse en conversaciones susurradas tras puertas cerradas, Graciela se sentó frente al altar de su esposo. Con manos temblorosas, colocó junto a la foto de Manuel una imagen de Camila, tomada en su último cumpleaños. La niña sonreía a la cámara, con un pastel decorado con flores de azúcar frente a ella. «Ayúdame a encontrarla, Manuel», susurró Graciela, encendiendo una veladora. «Tú que estás en el cielo, ayúdame a traer a nuestra niña de vuelta». Afuera, el viento frío de febrero soplaba entre las calles desiertas de Santa Rosa, llevándose las últimas esperanzas de encontrar a Camila Herrera con vida. Si esta historia te ha impactado y quieres conocer qué sucedió después de la desaparición de Camila, cómo cambió la vida de Santa Rosa y qué secretos escondía el pueblo, no olvides suscribirte a nuestro canal. En el próximo capítulo descubriremos qué contenía la mochila rosa y por qué su hallazgo abrió una caja de Pandora que nadie en Santa Rosa estaba preparado para enfrentar. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando estas historias que reflejan realidades que no debemos olvidar. Activa la campanita para recibir notificaciones. Capítulo 2. La mochila en el rincón del coyote. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Graciela Herrera sentada en la misma silla donde había pasado toda la noche, con los ojos fijos en la puerta, esperando un milagro que no llegaba. Su hermana Sofía dormitaba en el sofá, agotada después de pasar horas coordinando los voluntarios que buscaban a Camila. El pueblo entero se había movilizado. Agricultores, comerciantes, maestros y amas de casa habían dejado sus obligaciones para unirse a la búsqueda. Incluso don Ernesto, el anciano que rara vez salía de su casa desde la muerte de su esposa, recorría las calles con su bastón preguntando a cada persona si había visto a la niña de las trenzas. La policía municipal, desbordada por la situación, había solicitado apoyo a León. Para el mediodía, 2 patrullas con el escudo de la policía estatal llegaron a Santa Rosa junto con un detective que se presentó como Javier Mendoza, un hombre de unos 50 años con expresión severa y ojos que parecían haberlo visto todo. «Señora Herrera», dijo el detective mientras se sentaba frente a Graciela en la pequeña sala, «necesito que me cuente exactamente qué pasó ayer por la mañana. Cada detalle es importante». Graciela, con la voz rasposa de tanto llorar, repitió la historia que ya había contado decenas de veces. Cómo había preparado el desayuno para Camila, cómo la había visto subir a la camioneta de don Javier, cómo había descubierto horas después que su hija nunca había llegado a la escuela. El detective Mendoza tomaba notas meticulosamente en una libreta gastada. ¿Notó algo inusual en los días previos? ¿Alguien que merodeaba por el vecindario? ¿Algún comentario de Camila sobre sentirse observada o incómoda? Graciela negó con la cabeza. Todo era normal. Camila estaba emocionada porque pronto cumpliría años. Habíamos planeado un pequeño festejo. Su voz se quebró al hablar en pasado como si ya hubiera perdido la esperanza. «No hable así», intervino Sofía, que se había despertado y escuchaba la conversación. «Vamos a encontrar a Camila. Este pueblo no es tan grande. Alguien debe haber visto algo».
El detective asintió, aunque su expresión revelaba la difícil realidad de los casos de niños desaparecidos. Estamos organizando una búsqueda sistemática por sectores. También necesitamos una fotografía reciente de Camila y una descripción detallada de lo que llevaba puesto. Sofía entregó una fotografía escolar tomada apenas 3 meses atrás. En ella, Camila sonreía tímidamente, con el cabello recogido en 2 trenzas y un pequeño lunar apenas visible en la mejilla derecha. Llevaba el uniforme de la escuela, explicó Graciela, acariciando la fotografía con la punta de los dedos. Falda azul, blusa blanca, suéter azul marino y su mochila rosa con un llavero de unicornio que le regaló su tía en Navidad. El detective guardó la fotografía y se puso de pie. Vamos a encontrarla, señora Herrera. Le prometo que haremos todo lo humanamente posible. Pero Graciela apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde el cielo, de un azul despiadadamente hermoso, parecía burlarse de su dolor. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa de actividad frenética. El pueblo fue dividido en cuadrantes que los equipos de búsqueda recorrían minuciosamente. Policías con perros rastreadores visitaron la escuela para captar el olor de Camila en su pupitre. Voluntarios repartían volantes con la foto de la niña en los pueblos vecinos. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender tras los cerros, un grito rompió la tensa calma que se había instalado en Santa Rosa. ¡Aquí! ¡Vengan todos! La voz provenía de Tomás Fuentes, un joven agricultor que había estado buscando en la zona conocida como el Rincón del Coyote, un paraje desolado a unos 4 kilómetros del pueblo, donde la vegetación rala y las formaciones rocosas creaban un paisaje casi lunar. Graciela corrió hacia el lugar, seguida por Sofía y varios vecinos. El detective Mendoza ya estaba allí, de pie, junto a Tomás, con una expresión sombría que heló la sangre de Graciela antes incluso de ver lo que habían encontrado. Allí, depositada cuidadosamente sobre una roca plana, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente, estaba la mochila rosa de Camila. ¡Es su mochila!, gritó Graciela, abalanzándose hacia ella. El detective la detuvo con firmeza. No la toque, señora Herrera. Necesitamos preservar cualquier evidencia. Con guantes de látex, el detective abrió la mochila mientras un oficial tomaba fotografías. Dentro estaban todos los útiles escolares de Camila, sus cuadernos con etiquetas cuidadosamente escritas, su estuche de lápices, el libro de cuentos de la maestra Rosario, incluso la lonchera con el sándwich y la fruta, intactos. «No entiendo», murmuró Graciela, con la voz temblorosa. «¿Por qué estaría aquí su mochila? Camila nunca vendría a este lugar sola». El Rincón del Coyote no era un sitio frecuentado por los habitantes de Santa Rosa. Ubicado en dirección opuesta a la escuela, el paraje era principalmente utilizado por cazadores y, según los rumores, por contrabandistas que aprovechaban su aislamiento para sus negocios ilícitos. ¿Alguien revisó esta zona ayer?, preguntó el detective, dirigiéndose a los voluntarios. Sí, señor, respondió un hombre mayor. Pasamos por aquí al anochecer, con linternas. La mochila no estaba. El detective frunció el ceño, procesando la información. ¿Eso significa que alguien la colocó aquí hoy? Probablemente durante la mañana o el mediodía. Un escalofrío recorrió a los presentes. La implicación era clara y aterradora. Quien fuera que tuviera a Camila, estaba observándolos, jugando con ellos, dejando pistas a plena luz del día sin ser detectado. Mientras los policías acordonaban la zona y comenzaban a buscar huellas o cualquier otra evidencia, Graciela permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mochila que su hija había llevado con tanto orgullo. Algo en la escena le resultaba profundamente perturbador, más allá del hecho obvio de que la mochila hubiera aparecido sin Camila.
¿Puedo ver los cuadernos?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. El detective dudó, pero finalmente asintió. Con cuidado, extrajo uno de los cuadernos y lo abrió, sosteniendo sus páginas para que Graciela pudiera verlas sin tocarlo. Era el cuaderno de matemáticas, con ejercicios de multiplicación prolijamente resueltos. En la última página usada, donde debería estar la tarea que Camila había mencionado haber completado, había algo que hizo que Graciela soltara un gemido de horror. En lugar de los ejercicios de matemáticas, había un dibujo, una figura oscura, apenas esbozada con trazos infantiles, pero inconfundiblemente amenazante. Observaba desde lo que parecía ser una ventana y debajo, escrito con la letra insegura de Camila, una frase que heló la sangre de todos los presentes. El hombre del sombrero me mira cuando voy a la escuela. El detective Mendoza cerró bruscamente el cuaderno y dio órdenes rápidas a sus subordinados. Quiero que se revisen todas las casas cercanas al camino entre la residencia de los Herrera y la escuela. Busquen a cualquier hombre que use sombrero habitualmente o que haya sido visto en la zona en los últimos días. Graciela apenas escuchaba. Su mente repasaba frenéticamente los días previos, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Había mencionado Camila a algún hombre? ¿Había notado algún cambio en su comportamiento? ¿Por qué su hija no le había hablado de sus miedos? Graciela, la voz de Sofía la trajo de vuelta a la realidad. Tenemos que ser fuertes. Este es un indicio. Vamos a encontrarla. Pero el rostro del detective revelaba una preocupación que sus palabras intentaban ocultar. El hallazgo de la mochila, lejos de ser un avance, complicaba el caso. El rincón del coyote no estaba en el camino a la escuela. Quien hubiera tomado a Camila la había llevado en dirección opuesta, o al menos había querido que pensaran eso. Y lo más perturbador, el dibujo sugería que Camila había sido observada durante días, tal vez semanas, por alguien que había logrado permanecer invisible para el resto del pueblo. Mientras regresaban al pueblo, con la mochila rosa ahora guardada en una bolsa de evidencia, Graciela observó el sol poniente que teñía de rojo sangre los cerros áridos. Un segundo día llegaba a su fin, sin noticias de Camila, y con cada hora que pasaba, las probabilidades de encontrarla con vida disminuían. Esa noche, mientras la policía interrogaba a todos los hombres del pueblo y los voluntarios ampliaban el radio de búsqueda, Graciela encendió todas las luces de su casa y se sentó junto a la ventana, mirando hacia la calle desierta. «Si estás ahí fuera, observando», murmuró, con los ojos secos de tanto llorar, «debes saber que no me rendiré, nunca dejaré de buscar a mi hija». El viento nocturno llevó sus palabras por las calles silenciosas de Santa Rosa, un pueblo que ya nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 3. 20 años de silencio. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en la pequeña terminal de Santa Rosa, levantando una nube de polvo rojizo que danzó brevemente en la luz dorada del atardecer. Isabela Torres, una mujer de 42 años, descendió con un pequeño bolso de viaje y observó el lugar con una mezcla de nostalgia y aprensión. 20 años habían pasado desde la última vez que pisara estas calles, pero Santa Rosa parecía atrapada en un bucle temporal. Las mismas casas de adobe con sus fachadas descoloridas, la misma iglesia de cantera rosa presidiendo la plaza central, el mismo silencio pesado que parecía absorber cualquier sonido. ¿Isabela? ¿Isabela Torres? La voz pertenecía a una mujer mayor que se acercaba cojeando ligeramente. A pesar de las arrugas que surcaban su rostro y el cabello completamente blanco, Isabela reconoció inmediatamente a Sofía Herrera. «Doña Sofía», respondió, abrazando a la mujer con genuino afecto, «gracias por recibirme con tan poca anticipación». Sofía, que ahora rondaba los 65 años, esbozó una sonrisa cansada. «Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti, niña, aunque hubiera preferido verte en circunstancias diferentes».
Ambas mujeres caminaron en silencio por la calle principal. Isabela observaba disimuladamente los cambios sutiles en el pueblo. Una tienda nueva aquí, una casa abandonada allá, un pequeño monumento en la plaza que no recordaba. «¿Cómo está?», preguntó finalmente, refiriéndose a la persona que ambas tenían en mente. Sofía suspiró profundamente. Igual, los años pasan, pero para Graciela, el tiempo se detuvo aquel febrero de 2003. Isabela asintió, sintiendo el peso de la culpa que nunca la había abandonado del todo. Como hija del entonces jefe de policía municipal, Ricardo Torres, Isabela había presenciado de cerca la tragedia de los Herrera. A los 22 años, recién graduada en periodismo y llena de ambición, había cubierto el caso para un pequeño periódico de León, convencida de que podría resolver el misterio que la policía no había logrado esclarecer. Pero sus investigaciones amateur solo habían conseguido avivar rumores dañinos y generar falsas esperanzas. Cuando finalmente se marchó de Santa Rosa, lo hizo bajo el peso de miradas acusatorias y con la certeza de haber causado más daño que bien. «Aquí estamos», anunció Sofía, deteniéndose frente a una casa modesta, pero bien cuidada. «Descansa un poco, la cena estará lista en 1 hora». La habitación que Sofía le había preparado era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un patio interior donde crecían malvarrosas y bugambilias. Isabela dejó su bolso sobre la cama y extrajo una carpeta desgastada que había llevado consigo durante todo el viaje. Dentro estaban sus notas originales sobre el caso de Camila Herrera, junto con recortes de periódicos amarillentos por el tiempo y fotografías en blanco y negro. Durante años había intentado olvidar, convencerse de que no era su responsabilidad, que solo había sido una periodista haciendo su trabajo. Pero la noticia de la muerte de su padre 3 semanas atrás había reabierto la herida. Entre las pertenencias de Ricardo Torres, había encontrado un cuaderno que su padre había mantenido oculto durante 2 décadas. En él, con letra minuciosa, había documentado aspectos del caso Herrera que nunca llegaron a los informes oficiales. La última página, fechada apenas 1 mes antes de su muerte, contenía una frase que había traído a Isabela de vuelta a Santa Rosa. «Es tiempo de que la verdad salga a la luz. Por Camila. Por todos nosotros». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «La cena está lista», anunció Sofía. «Y tenemos visita». En el pequeño comedor, una mujer esperaba sentada a la mesa. A pesar de los años transcurridos, Isabela reconoció de inmediato a Graciela Herrera. El tiempo había sido implacable con ella. Su cabello, completamente blanco, enmarcaba un rostro surcado por arrugas profundas, pero fueron sus ojos los que impactaron a Isabela. Ojos que parecían haber llorado todas las lágrimas posibles y ahora observaban el mundo con una mezcla de resignación y determinación férrea. «Señora Herrera», saludó Isabela con voz temblorosa. «No esperaba verla tan pronto». Graciela la observó fijamente, sin hostilidad, pero sin calidez. «Sofía me dijo que habías regresado y que traías información sobre Camila». La directa franqueza de Graciela siempre había sido una de sus características más notables. 20 años de dolor no la habían cambiado en ese aspecto. «Encontré el diario personal de mi padre», explicó Isabela mientras se sentaba. «Hay cosas sobre el caso que nunca se hicieron públicas». Sofía sirvió un caldo de pollo humeante en 3 platos hondos. El aroma reconfortante contrastaba con la tensión que flotaba en el ambiente. «Tu padre era un buen hombre», dijo Graciela después de un largo silencio. Uno de los pocos que siguió buscando cuando todos los demás se rindieron. Isabela asintió, conmovida por el inesperado reconocimiento. Él nunca se perdonó no haber resuelto el caso. Incluso después de jubilarse, seguía investigando por su cuenta.
¿Y qué descubrió?, preguntó Graciela, inclinándose hacia adelante, con una chispa de la antigua esperanza iluminando momentáneamente sus ojos cansados. Isabela dudó. Las revelaciones del diario de su padre eran perturbadoras y en algunos aspectos incompletas. Implicaban a personas que aún vivían en Santa Rosa, personas con poder e influencia. «Creo que mi padre identificó al hombre del sombrero», dijo finalmente. «El hombre que Camila dibujó en su cuaderno». Graciela se llevó una mano al pecho, como si intentara contener físicamente el dolor que esas palabras le provocaban. «¿Quién?», preguntó con voz apenas audible. «Arturo Vega». El nombre cayó como una piedra en el pequeño comedor. Sofía dejó caer la cuchara, que repiqueteó contra el plato con un sonido estridente. «¿El maestro de música?», preguntó incrédula. «¿El que se mudó a Querétaro poco después de lo que pasó?». Isabela asintió. Según las notas de mi padre, Vega encajaba con la descripción del hombre del sombrero. Era conocido por usar un sombrero de ala ancha. Vivía cerca del camino que Camila tomaba hacia la escuela. Y, lo más importante, desapareció justo cuando la investigación se intensificó. «Pero la policía lo interrogó», objetó Graciela. «Todos en el pueblo fueron interrogados». «Superficialmente», respondió Isabela. «Mi padre sospecha que hubo presiones para no investigar a fondo a ciertas personas. Vega era sobrino del entonces alcalde, Gonzalo Méndez». Las tres mujeres guardaron silencio, procesando la información. Afuera, las cigarras comenzaban su concierto nocturno, una melodía monótona que parecía amplificar la tensión en la pequeña habitación. «Siempre supe que había algo más», murmuró Graciela, con la mirada perdida en algún punto invisible. «Siempre supe que me ocultaban cosas». Mi padre sentía lo mismo. En su diario menciona que varias pistas fueron ignoradas deliberadamente. La más importante, un testigo que vio a Vega hablando con Camila días antes de la desaparición. ¿Un testigo? ¿Quién? Martín Gómez, uno de los niños que viajaba en la camioneta de don Javier. Aparentemente le contó a mi padre que había visto a Vega ofreciéndole dulces a Camila una semana antes de la desaparición, pero cuando intentó incluirlo en el informe oficial, el detective Mendoza, enviado desde León, desestimó el testimonio por tratarse de un niño. Graciela se levantó abruptamente, con las manos temblorosas. «¡20 años!», dijo con voz quebrada. «20 años esperando justicia, y ahora me dices que sabían quién se llevó a mi niña y no hicieron nada». Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa colectiva. «Mi padre nunca dejó de investigar, señora Graciela. Incluso después de jubilarse, siguió los pasos de Vega hasta Querétaro y descubrió algo más. Vega no actuó solo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, palideciendo visiblemente. «En las últimas páginas de su diario, mi padre menciona una red de tráfico de personas que operaba en la región utilizando Santa Rosa como punto de captación por su aislamiento y la falta de recursos policiales». Isabela hizo una pausa, dudando si continuar. Y había nombres de personas involucradas, algunos ya fallecidos, pero otros que siguen aquí, en Santa Rosa, completó Graciela, con una claridad repentina en la mirada. Por eso nadie quería investigar a fondo, por eso el caso se archivó tan rápido. Isabela asintió lentamente. Mi padre estaba preparando un informe para presentarlo a la Fiscalía Especializada. Tenía pruebas, fotografías, testimonios, pero murió antes de poder concluirlo. El silencio volvió a instalarse entre ellas, más pesado y significativo que antes. Finalmente, Graciela se sentó de nuevo, con una determinación que Isabela no había visto en su rostro envejecido hasta ese momento. «Quiero ver ese diario», dijo con firmeza. «Quiero saber todo lo que tu padre descubrió, y quiero que me ayudes a terminar lo que él empezó». Isabela miró a los ojos de esta mujer que había perdido todo, y que, sin embargo, seguía luchando. 20 años atrás, joven e inexperta,
Había prometido ayudar, y solo había conseguido hacer más daño. Ahora, como periodista forense con 2 décadas de experiencia, tenía la oportunidad de redimirse. Lo haré, prometió. Terminaremos lo que mi padre empezó. Encontraremos la verdad sobre Camila y sobre todos los demás. ¿Todos los demás?, preguntó Sofía, confundida. Isabela intercambió una mirada con Graciela, cuyo rostro mostraba que había comprendido la terrible implicación. Mi padre identificó al menos 5 casos más de niños desaparecidos en la región entre 1998 y 2005, todos con un patrón similar. Santa Rosa no fue un caso aislado, fue parte de algo mucho más grande y más oscuro. Esa noche, mientras Santa Rosa dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, 3 mujeres unidas por el dolor y la búsqueda de justicia comenzaron a desentrañar una conspiración de silencio que había durado 2 décadas. Sin saberlo, habían iniciado un camino que las enfrentaría no solo con los fantasmas del pasado, sino con poderes muy reales y peligrosos en el presente. Capítulo 4. La conspiración del silencio. La mañana siguiente amaneció con una llovizna inusual para la temporada, envolviendo a Santa Rosa en un manto gris que parecía presagiar los días difíciles que se avecinaban. Isabela se despertó temprano, después de una noche de sueño interrumpido por pesadillas en las que una niña con mochila rosa la llamaba desde la distancia. En la cocina encontró a Graciela preparando café, ya vestida y con una energía que contrastaba dramáticamente con la mujer derrotada que había visto la noche anterior. «Buenos días», saludó Isabela, aceptando la taza humeante que Graciela le ofrecía. «¿Ha madrugado?» «Hace 20 años que no duermo más de 4 horas seguidas», respondió Graciela con una sonrisa triste. «Pero hoy es diferente. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza». Isabela asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El diario de su padre, que había releído hasta la madrugada, contenía pistas cruciales, pero también grandes lagunas. Ricardo Torres había sido meticuloso en su investigación, pero muchas de sus conclusiones se basaban en intuiciones que no había llegado a verificar completamente. «Necesitamos ser cautelosas», advirtió Isabela. «Si mi padre está en lo cierto, estamos hablando de personas poderosas, personas que llevan 2 décadas ocultando sus crímenes». Sofía entró en la cocina, también completamente vestida y con un bolso grande colgado al hombro. «He preparado bocadillos y agua, suficiente para todo el día». Isabela las miró confundida. «¿Todo el día? ¿A dónde vamos?» «A Querétaro», respondió Graciela con determinación, «a encontrar a Arturo Vega». Isabela sintió que el estómago le daba un vuelco. «Esperen, no podemos simplemente presentarnos en su casa. Necesitamos un plan, necesitamos más información». «Han pasado 20 años», la interrumpió Graciela, con un tono que no admitía discusión. «He esperado, he seguido las reglas, he confiado en el sistema. Y mi hija sigue desaparecida. No esperaré ni un día más». Isabela miró a Sofía buscando apoyo, pero la mujer mayor simplemente se encogió de hombros. «Ya he llamado a mi sobrino Eduardo. Nos llevará en su coche. Estará aquí en media hora». Comprendiendo que era inútil discutir, Isabela terminó rápidamente su café y regresó a su habitación para vestirse. Mientras guardaba el diario de su padre en su bolso, reflexionó sobre lo que estaban a punto de hacer. Confrontar a un posible secuestrador, sin protección policial y sin un plan concreto, era una locura. Pero también entendía la desesperación de Graciela, una desesperación que 2 décadas de incertidumbre solo habían intensificado. Eduardo resultó ser un hombre robusto, de unos 40 años, que conducía una camioneta desgastada pero bien mantenida. Durante el trayecto de 3 horas hasta Querétaro, Isabela compartió con ellos los detalles más importantes del diario de su padre.
Según esto, Vega se mudó a Querétaro una semana después de la desaparición de Camila, supuestamente para cuidar a su madre enferma. Sin embargo, mi padre descubrió que su madre había fallecido 3 años antes. Un encubrimiento evidente, comentó Sofía desde el asiento trasero, y nadie lo cuestionó. El detective Mendoza, el enviado desde León, aparentemente aceptó la explicación sin verificarla. Mi padre sospechaba que había sido sobornado. Por el alcalde Méndez, completó Graciela, cuyo rostro se ensombrecía cada vez que mencionaban al exalcalde, fallecido 5 años atrás. Exactamente. La última entrada del diario indica que mi padre había encontrado la dirección actual de Vega en Querétaro. Trabajaba como profesor en una escuela privada llamada Instituto Cultural de Querétaro. Eduardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Conozco ese instituto. Es una escuela para niños de familias adineradas, muy exclusiva. Isabela sintió un escalofrío. La idea de que Vega, si era culpable de lo que sospechaban, siguiera trabajando con niños, era perturbadora. ¿Qué haremos cuando lleguemos?, preguntó Sofía, verbalizando la pregunta que todos tenían en mente. Lo confrontaremos, respondió Graciela con una calma que resultaba más inquietante que cualquier arrebato emocional. Le haré mirarme a los ojos y preguntaré dónde está mi hija. El resto del viaje transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Isabela repasaba mentalmente las preguntas que haría, intentando prepararse para cualquier escenario. Como periodista forense especializada en casos sin resolver, había enfrentado situaciones similares, pero nunca con una implicación personal tan profunda. Querétaro los recibió con un cielo despejado y un calor sofocante que contrastaba con la llovizna que habían dejado atrás en Santa Rosa. El Instituto Cultural resultó ser un edificio imponente de arquitectura colonial, con un amplio jardín frontal, donde niños con uniformes impecables jugaban bajo la supervisión de maestros. «Esperen aquí», indicó Isabela, mientras se alisaba la blusa y se preparaba para entrar. «Déjenme averiguar primero si Vega sigue trabajando aquí». En la recepción, una mujer joven la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?». Isabela había preparado su historia durante el viaje. «Buenos días, soy Isabela Torres, periodista educativa. Estoy escribiendo un artículo sobre métodos de enseñanza musical innovadores y me recomendaron hablar con el profesor Arturo Vega. ¿Podría decirme si se encuentra disponible?». La sonrisa de la recepcionista vaciló ligeramente. «El profesor Vega ya no trabaja con nosotros. Se jubiló hace aproximadamente 1 año». Isabela mantuvo su expresión neutral, aunque sintió una punzada de decepción. «Oh, qué lástima. ¿Sabe si sigue dando clases particulares? Me encantaría poder entrevistarlo para mi artículo». La mujer pareció dudar, pero finalmente respondió: «Tengo entendido que ahora vive en Juriquilla, en el conjunto residencial Los Cipreses. Creo que sí sigue dando algunas clases particulares, pero no tengo más detalles». «Ya no trabaja aquí», informó. «Se jubiló hace 1 año, pero sabemos dónde vive, en Juriquilla, un fraccionamiento llamado Los Cipreses». Eduardo asintió. «Conozco la zona. Es un área residencial exclusiva, muy tranquila y segura. Un buen lugar para esconderse a plena vista», comentó Graciela con amargura. El fraccionamiento Los Cipreses resultó ser tan exclusivo como Eduardo había sugerido. Una muralla alta con vigilancia privada rodeaba el complejo. En la entrada, un guardia uniformado los detuvo. «Buenos días. ¿A quién visitan?». Isabela tomó la iniciativa nuevamente. «Venimos a ver al profesor Arturo Vega. Somos antiguos colegas de Santa Rosa». El guardia consultó una lista y luego los miró con sospecha. «El señor Vega no ha registrado visitas para hoy».
Es una sorpresa, intervino Sofía con una sonrisa encantadora que desmentía sus 65 años. Hace tanto que no lo vemos, queríamos darle una alegría. El guardia dudó, pero finalmente cedió ante la aparente inocencia del grupo. Casa 42, al final de la calle principal, a la derecha. Mientras Eduardo conducía lentamente por las calles perfectamente pavimentadas del fraccionamiento, Isabela notó cómo Graciela se tensaba progresivamente. Sus manos, apoyadas sobre su regazo, se habían cerrado en puños tan apretados que los nudillos se veían blancos. Graciela, dijo suavemente, quizás deberías esperar en el coche. Sofía y yo podemos hablar primero con él, tantear este terreno. He esperado 20 años, respondió Graciela con la voz temblorosa pero firme. No esperaré ni un minuto más. La casa 42 era una construcción moderna de 2 pisos, con un jardín perfectamente cuidado y una fuente decorativa en el centro. Parecía la casa de un jubilado acomodado, no la guarida de un criminal. Eduardo aparcó a cierta distancia y apagó el motor. Estaré aquí mismo, pendiente por si necesitan salir rápido. Las 3 mujeres descendieron del vehículo y caminaron hacia la entrada. Isabela sentía el corazón latiendo fuerte en su pecho. Estaban a punto de confrontar a un hombre que, si las sospechas de su padre eran correctas, había arrebatado la vida de Camila y posiblemente de otros niños. Un hombre que había vivido 2 décadas en impunidad, protegido por un sistema corrupto. Fue Graciela quien pulsó el timbre, con una determinación que contrastaba con el temblor de sus manos. Los segundos que siguieron parecieron eternos hasta que la puerta se abrió, revelando a un hombre de 70 años, delgado y de aspecto frágil, con el cabello blanco perfectamente peinado y unas gafas de montura metálica. ¿Sí?, preguntó el hombre, con una voz suave y educada que no concordaba con la imagen monstruosa que Isabela había construido en su mente. Graciela dio un paso adelante, y su voz, cuando habló, estaba cargada de 2 décadas de dolor contenido. ¿No me reconoce, profesor Vega? Soy Graciela Herrera, la madre de Camila. El rostro de Vega palideció visiblemente. Sus ojos, amplificados por los cristales de sus gafas, se abrieron con una expresión que Isabela no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Culpa? Señora Herrera, murmuró finalmente, dando un paso atrás involuntario. ¡Qué sorpresa! ¿Podemos pasar?, preguntó Isabela, colocándose junto a Graciela. Tenemos algunas preguntas que hacerle. Vega miró nerviosamente a su alrededor, como buscando una vía de escape, pero finalmente asintió y se hizo a un lado. Por supuesto, adelante. El interior de la casa era tan pulcro como el exterior, decorado con un gusto refinado pero impersonal, como una fotografía de revista más que un hogar. Les indicó que pasaran a una sala donde los sillones de cuero y las estanterías llenas de libros creaban una atmósfera de cultura y respetabilidad. «Por favor, tomen asiento», ofreció Vega, aunque él mismo permaneció de pie, como si estar sentado frente a ellas lo hiciera sentir vulnerable. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? No estamos aquí para socializar, respondió Graciela, que se había quedado también de pie, enfrentándolo. Estamos aquí por Camila, mi hija, la niña que usted observaba camino a la escuela, la niña que dibujó al hombre del sombrero en su cuaderno antes de desaparecer. El rostro de Vega se contrajo en una expresión indescifrable. Señora Herrera, entiendo su dolor, pero no sé de qué está hablando. Yo nunca. Tenemos el diario del jefe Torres, lo interrumpió Isabela. Sabemos que usted fue visto ofreciendo dulces a Camila días antes de su desaparición. Sabemos que su coartada sobre su madre enferma era falsa. Y sabemos sobre la red de tráfico. Vega se tambaleó ligeramente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Se apoyó en el respaldo de un sillón y por un momento Isabela pensó que iba a derrumbarse. «No saben nada», murmuró finalmente, con la voz quebrada. «No tienen idea de lo que están hablando». «Entonces explíquenos», exigió Sofía.
Explíquenos por qué un maestro respetado abandona su trabajo de repente justo después de la desaparición de una alumna. Explíquenos por qué mintió sobre su madre. Vega se pasó una mano temblorosa por el rostro, y cuando volvió a mirarlas, sus ojos estaban llenos de lo que parecía ser un terror genuino. «No puedo hablar de esto», dijo en voz baja. «No es seguro, para ninguno de nosotros». «¿Seguro?». Graciela dio un paso hacia él, con los ojos ardiendo de furia. ¿Se atreve a hablar de seguridad? ¿Qué hay de la seguridad de mi hija? ¿Qué hay de su vida, de su futuro? Vega retrocedió, levantando las manos como para protegerse. «Yo no le hice daño a Camila», dijo con voz temblorosa. «Tienen que creerme. Yo nunca le haría daño a un niño». «Entonces, ¿por qué huyó?», presionó Isabela. «¿Por qué? Si era inocente». El hombre pareció desinflarse ante sus ojos. Se dejó caer en un sillón y durante unos momentos guardó silencio, como si librara una batalla interna. Finalmente, cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque vi algo que no debía ver. Porque sabía demasiado y tenía miedo. Porque me amenazaron». Las tres mujeres intercambiaron miradas de asombro. De todas las respuestas posibles, esta era la que menos esperaban. «¿Qué vio?», preguntó Isabela, sentándose frente a él, activando automáticamente su modo de entrevistadora. «¿Quién lo amenazó?». Vega miró nerviosamente hacia las ventanas, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Fue la noche antes de que encontraran la mochila. Yo estaba dando un paseo, algo que solía hacer cuando no podía dormir. Vi una camioneta negra detenida en el rincón del Coyote. Había 2 hombres. Uno de ellos era Gonzalo Méndez, el alcalde. El otro era el detective Mendoza». Graciela se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. «¿El detective que dirigía la investigación?». «Exactamente», confirmó Vega. «Estaban colocando algo en las rocas. Solo después supe que era la mochila de Camila». «¿Está diciendo que el alcalde y el detective estaban implicados en la desaparición?», preguntó Sofía, incrédula. «No lo sé con certeza», respondió Vega. «Lo que sí sé es que al día siguiente Méndez vino a mi casa, me dijo que me había visto en el rincón del Coyote, que sabía que yo estaba allí. Me dijo que si mencionaba algo a alguien, me culparían a mí, que tenían testigos que me habían visto hablando con Camila, que tenían pruebas que podían plantar». «¿Y usted simplemente huyó?», preguntó Graciela, con la voz cargada de incredulidad y desprecio. «¿Dejó que el caso de mi hija quedara sin resolver por miedo? ¿A que lo inculparan?». Vega bajó la mirada, incapaz de sostener la de Graciela. «Era joven y estaba aterrorizado. Méndez tenía todo el poder en Santa Rosa, la policía, los jueces, todo. Y sí, me hablaba ocasionalmente con Camila porque era una niña brillante, interesada en la música, pero nunca, jamás le habría hecho daño». Isabela procesaba rápidamente esta nueva información, revaluando todo lo que sabía sobre el caso. «¿Tiene alguna prueba de lo que dice? ¿Algo que respalde su versión?». Vega pareció dudar, pero finalmente se levantó y se dirigió a una de las estanterías. Retiró varios libros y extrajo una caja metálica oculta detrás de unas estanterías. Con manos temblorosas, introdujo una combinación en el pequeño candado que la aseguraba. «He guardado esto durante 20 años. Sabía que algún día alguien vendría a buscar respuestas». Del interior extrajo un sobre amarillento. Se lo entregó Isabela, quien lo abrió con cuidado. Dentro había 3 fotografías en blanco y negro, granuladas y oscuras, pero claramente reconocibles. Mostraban a 2 hombres junto a una camioneta en lo que parecía ser el rincón del Coyote, iluminado solo por la luz de la luna y los faros del vehículo. «Las tomé esa noche», explicó Vega. «Llevaba mi cámara porque me gustaba fotografiar el cielo nocturno.
Cuando vi la camioneta, me escondí y tomé estas fotos. No sabía lo que estaba viendo en ese momento, pero guardé los negativos por si acaso. Isabela examinó las fotografías con atención profesional. Aunque de baja calidad, efectivamente mostraban al exalcalde Méndez y a alguien que coincidía con la descripción del detective Mendoza. En una de ellas se podía distinguir lo que parecía ser una mochila en manos de uno de los hombres. ¿Por qué no hizo nada con estas fotos?, preguntó, levantando la mirada hacia Vega. ¿A quién podía acudir?, respondió él con amargura. Méndez controlaba todo en Santa Rosa. El jefe Torres era un buen hombre, pero estaba subordinado al detective Mendoza en este caso. Y cuando Méndez vino a amenazarme, me dijo algo más, algo que me heló la sangre. No eres el primero que intenta hablar, y los otros ya no pueden contar su historia. ¿Estás sugiriendo que hubo otros testigos? ¿Que lo silenciaron?, preguntó Sofía. No lo sé con certeza, admitió Vega. Pero semanas después, un jornalero que trabajaba cerca del Rincón del Coyote murió en un supuesto accidente. Y luego un adolescente que había mencionado haber visto una camioneta negra el día de la desaparición de Camila fue enviado a un internado en Estados Unidos. Graciela, que había permanecido en silencio, observando las fotografías, finalmente habló con voz quebrada. ¿Está diciendo que el alcalde de Santa Rosa y un detective de la policía estatal estuvieron involucrados en la desaparición de mi hija? ¿Que hubo un encubrimiento oficial? Vega asintió lentamente. Eso creo. Pero hay más. Años después, cuando ya vivía aquí, vi una noticia sobre Mendoza. Había sido ascendido a jefe de operaciones especiales en la policía estatal, y en la fotografía que acompañaba el artículo estaba con un hombre que reconocí inmediatamente, Javier Linares. ¿Quién es Javier Linares?, preguntó Isabela tomando notas mentales. Un empresario de León, dueño de varias discotecas y negocios nocturnos, y según los rumores, vinculado al tráfico de personas. Isabela recordó repentinamente una nota en el diario de su padre. Conexión JL, posible enlace con red más amplia. JL, Javier Linares. Mi padre estaba investigando a Linares, dijo, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Tal vez por eso murió, sugirió Vega en voz baja. Tal vez se acercó demasiado a la verdad. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras cada uno procesaba las implicaciones de lo que acababan de descubrir. No se trataba solo de la desaparición de una niña, sino de una red de corrupción y crimen que se extendía desde un pequeño pueblo hasta las altas esferas del poder estatal. Graciela fue la primera en romper el silencio. Con una calma sorprendente, se acercó a Vega y lo miró directamente a los ojos. Necesito saber una cosa, y quiero que me mire a los ojos cuando me responda. ¿Sabe qué le pasó a mi hija? ¿Sabe dónde está Camila? Vega sostuvo su mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, señora Herrera, lo juro por lo más sagrado. No sé qué le pasó a Camila, pero si tuviera que adivinar, basándome en lo poco que sé sobre Linares y sus negocios. Se detuvo, incapaz de completar la frase. No era necesario. Todos en la habitación podían imaginar los horrores que podrían haber sido el destino de Camila y posiblemente de otros niños desaparecidos. Necesitamos llevar esta información a las autoridades, dijo Isabela, guardando cuidadosamente las fotografías. A alguien en quien podamos confiar, alguien fuera del alcance de esta red. ¿Y quién sería esa persona?, preguntó Sofía con escepticismo. Si lo que dice el profesor Vega es cierto, esta conspiración llega hasta los niveles más altos de la policía estatal. Isabela tensó rápidamente. Como periodista forense, había trabajado en casos que habían llevado a la reapertura de investigaciones criminales. Tenía contactos en la Fiscalía especializada en personas desaparecidas, personas en las que creía poder confiar. Conozco a alguien, dijo finalmente. Una fiscal de la Ciudad de México. Trabajamos juntas en un caso similar hace unos años. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Graciela, que había permanecido en silencio, asintió lentamente.
Después de 20 años, finalmente tenemos algo concreto. No descansaré hasta conocer la verdad sobre mi hija, aunque sea lo último que haga. Mientras se preparaban para marcharse, con las fotografías y el testimonio de Vega como las primeras pruebas sólidas en 2 décadas, Isabela no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y temor. Estaban a punto de desafiar a personas poderosas, personas que no dudarían en proteger sus secretos a cualquier costo. Pero también sabía que algunas verdades no podían permanecer enterradas para siempre, y que a veces la justicia, aunque tardía, finalmente llegaba. Capítulo 5. El rostro de la verdad. El sol se ponía sobre la Ciudad de México cuando el taxi que transportaba a Isabela, Graciela y Sofía se detuvo frente a un moderno edificio de cristal en el barrio de Polanco. Después de 2 días frenéticos de viajes, llamadas y reuniones, finalmente habían logrado una cita con Alejandra Vázquez, fiscal especializada en personas desaparecidas y antigua colaboradora de Isabela. ¿Crees que nos tomará en serio?, preguntó Graciela mientras descendían del vehículo, con la voz cargada de ese cansancio que va más allá de lo físico. Un agotamiento que 20 años de búsqueda infructuosa habían tallado en su alma. Isabela asintió mientras ajustaba el maletín donde llevaba todas las pruebas, las fotografías de Vega, el diario de su padre, los recortes de periódicos sobre los otros casos de niños desaparecidos en la región y la declaración jurada que Vega había firmado antes de que partieran de Querétaro. Alejandra es diferente, aseguró. Ha dedicado su carrera a casos como este. Y lo más importante, no tiene conexiones con Guanajuato ni con la red que estamos investigando. El despacho de la fiscal Vázquez reflejaba su personalidad, ordenado, funcional, con paredes cubiertas de diplomas y reconocimientos, pero también de fotografías de personas sonrientes, casos resueltos, familias reunidas, una colección visual de pequeñas victorias contra la injusticia. Alejandra, una mujer de unos 50 años con cabello negro salpicado de canas y ojos penetrantes tras unas gafas de montura roja, las recibió con un abrazo afectuoso para Isabela y apretones de manos firmes para Graciela y Sofía. Isabela me ha puesto al tanto de los aspectos generales del caso, explicó después de que todas tomaran asiento, pero necesito escuchar la historia completa, con todos los detalles. Durante las 2 horas siguientes, cada una aportó su parte del rompecabezas. Graciela revivió el día de la desaparición de Camila y los años de búsqueda infructuosa. Isabela presentó las investigaciones de su padre y las conexiones que había descubierto. Sofía añadió contexto sobre la vida en Santa Rosa y las dinámicas de poder que habían permitido el encubrimiento. Alejandra escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas que revelaban su aguda mente analítica. Cuando finalmente examinó las fotografías de Vega, su expresión se tornó grave. «Esto es significativo», dijo, observando la imagen donde se distinguía al exalcalde Méndez con la mochila rosa. No es concluyente por sí solo, pero junto con el testimonio de Vega y las notas de tu padre, constituye una base sólida para reabrir la investigación. ¿Reabrir? La voz de Graciela tembló ligeramente. ¿Después de 20 años, es posible? Alejandra se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz, un gesto que Isabela reconoció como señal de que estaba considerando cuidadosamente sus palabras. «No voy a mentirles», respondió finalmente. «Será difícil, muy difícil. Méndez está muerto, lo que complica la obtención de testimonios directos. Mendoza sigue siendo una figura poderosa en la policía estatal. Y Linares, Javier Linares, es intocable para muchos. Tiene conexiones políticas, dinero, influencia. Pero no es imposible», insistió Isabela, inclinándose hacia adelante. «Has trabajado casos más complicados, con menos evidencia». Alejandra asintió lentamente. «No es imposible», concedió, «especialmente porque han mencionado otros casos similares. Si podemos establecer un patrón, demostrar que no fue un incidente aislado, sino parte de una operación sistemática». «¿Qué necesitas de nosotras?», preguntó Sofía con practicidad. «Tiempo», respondió Alejandra, «y discreción absoluta.
Si Linares o Mendoza sospechan que están siendo investigados, las pruebas empezarán a desaparecer, y las personas también. Un silencio pesado siguió a sus palabras. La amenaza implícita flotaba en el aire. Estaban desafiando a personas que no dudarían en silenciar a quienes amenazaran sus secretos. Tengo que advertirles algo más, continuó Alejandra. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Estarán en el radar de personas peligrosas. Puedo ofrecerles cierta protección, pero será limitada. Graciela, que había permanecido en silencio mientras procesaba toda la información, se irguió en su asiento con una dignidad que los años de sufrimiento no habían logrado quebrantar. He vivido 20 años con el corazón roto, dijo con voz clara. He soportado la incertidumbre, la impotencia, la soledad. No tengo miedo a lo que puedan hacerme. Solo tengo miedo a morir sin saber qué le pasó a mi hija. Isabela y Sofía sintieron en silencio, una solidaridad sin palabras que Alejandra comprendió perfectamente. Entonces comenzaremos, declaró la fiscal, pero necesitaremos más pruebas, y creo saber por dónde empezar. En los días siguientes, mientras Graciela y Sofía regresaban a Santa Rosa con instrucciones específicas de mantener un perfil bajo, Isabela trabajó incansablemente junto a Alejandra. Su experiencia como periodista forense resultó invaluable para acceder a archivos, contactar fuentes y reconstruir la compleja red que había operado en la región durante años. El avance decisivo llegó una semana después, cuando lograron localizar a Martín Gómez, el niño que había viajado en la camioneta de don Javier y que, según el diario de Ricardo Torres, había visto a Vega hablando con Camila antes de su desaparición. Martín, ahora un hombre de 32 años que trabajaba como mecánico en Celaya, inicialmente se mostró reticente a hablar. El miedo, ese compañero constante de quienes conocían la verdad sobre lo ocurrido en Santa Rosa, había moldeado su vida durante 2 décadas. No fue Vega, reveló finalmente después de que Alejandra le asegurara protección oficial. Nunca fue él. Yo vi a Camila hablando con Mendoza, el detective que supuestamente investigaba su caso. Fue él quien le ofreció dulces, quien la observaba. Cuando intenté decírselo al jefe Torres, Méndez, el alcalde, visitó a mi familia. Nos amenazó. Dijo que mi padre perdería su trabajo, que nos echarían del pueblo. Éramos pobres, no teníamos a dónde ir. Las piezas encajaban. El propio detective al cargo de la investigación había estado involucrado en la desaparición, utilizando su posición para desviar sospechas hacia Vega, un chivo expiatorio perfecto que, aterrorizado, había huido en lugar de enfrentar las acusaciones. Con el testimonio de Martín, Alejandra logró una orden para acceder a los registros financieros de Mendoza. Lo que descubrieron confirmó sus sospechas. Depósitos regulares de grandes sumas provenientes de empresas fantasma vinculadas a Javier Linares, comenzando precisamente en 2003, el año de la desaparición de Camila. Es una red de tráfico, explicó Alejandra, durante una videollamada con Graciela e Isabela. Utilizaban pueblos pequeños y aislados como Santa Rosa para captar víctimas, niños principalmente, pero también jóvenes. Méndez identificaba objetivos vulnerables, Mendoza se encargaba de las desapariciones, y Linares gestionaba el tráfico hacia Estados Unidos o incluso a Europa. ¿Y Camila?, preguntó Graciela, con esa esperanza dolorosa que nunca la había abandonado. Alejandra intercambió una mirada con Isabel a través de la pantalla. Estamos siguiendo varias pistas. Algunos de los niños fueron vendidos a familias en el extranjero. Otros, su voz se quebró ligeramente. Otros fueron destinados a propósitos más oscuros, pero no perdemos la esperanza. Hemos identificado al menos a 3 de las víctimas que siguen con vida. La investigación se aceleró en las semanas siguientes. Con la evidencia acumulada, Alejandra obtuvo órdenes de arresto contra Mendoza y 2 de sus colaboradores. La detención se realizó discretamente para evitar filtraciones que pudieran alertar a Linares, quien seguía siendo el objetivo principal. Mientras tanto,
Isabel había regresado a Santa Rosa para proteger a Graciela y Sofía. El pueblo, que durante años había vivido bajo una conspiración de silencio, comenzaba a despertar. Antiguos vecinos se acercaban tímidamente para compartir lo que habían visto o escuchado, retazos de información que, unidos, formaban un tapiz aterrador de complicidad y miedo. Fue durante una de estas conversaciones cuando Isabela recibió una llamada que cambiaría todo. Era Alejandra, con la voz temblorosa de emoción. «La encontramos», dijo sin preámbulos. «Encontramos a Camila». El mundo pareció detenerse para Isabela. «¿Está?» No pudo completar la pregunta. «Está viva», respondió Alejandra. «Está viva Isabela, y quiere ver a su madre». Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones. Isabela, apenas capaz de contener su propia conmoción, tuvo que encontrar las palabras para comunicarle la noticia a Graciela. Ver a esta mujer, que había soportado 20 años de incertidumbre, desmoronarse y reconstruirse en cuestión de segundos ante la noticia de que su hija vivía, fue una experiencia que Isabela sabía que jamás olvidaría. La historia de Camila, que ahora se llamaba Elena Rodríguez, emergió gradualmente en los días siguientes. Había sido vendida a una familia en España, donde había crecido sin conocer su verdadera identidad. Solo recientemente, tras la muerte de sus padres adoptivos, había descubierto documentos que sugerían que su adopción no había sido legal. Motivada por la curiosidad y el deseo de conocer sus orígenes, había contratado a un investigador privado que, por coincidencia o destino, había contactado con la fiscalía justo cuando la investigación de Alejandra estaba en marcha. El reencuentro entre madre e hija tuvo lugar en un pequeño hotel de la Ciudad de México, lejos de miradas indiscretas y con la presencia mínima de personal de la fiscalía. Isabela, invitada por ambas partes a presenciar el momento, observó desde una distancia respetuosa cómo Graciela, temblando como una hoja, abrazaba a la mujer de 30 años en la que se había convertido su pequeña de 10. No hubo palabras al principio, solo lágrimas, abrazos, el reconocimiento táctil que trasciende el tiempo y la separación. Cuando finalmente hablaron, fue en susurros entrecortados, promesas de nunca más separarse, preguntas que no necesitaban respuestas inmediatas. Isabela, conmovida más allá de lo que podía expresar, se retiró discretamente para darles privacidad. En el pasillo encontró a Alejandra, quien observaba la escena con ojos húmedos. Después de tantos años en este trabajo, momentos como este me recuerdan por qué lo hago, comentó la fiscal. Isabela sintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Pensó en su padre, en cómo había perseguido la verdad hasta su último aliento, y sintió que de alguna manera estaba presente en ese momento. Las semanas siguientes trajeron más desarrollos. Con la confesión de Mendoza, quien buscaba una reducción de pena, la Fiscalía logró desarticular gran parte de la red. Javier Linares fue finalmente arrestado mientras intentaba huir del país. Un espectáculo televisado que Isabela observó con grima satisfacción junto a Graciela, Sofía y Camila Elena en la casa de Santa Rosa. El caso generó una conmoción nacional e internacional. Otros casos de niños desaparecidos fueron reabiertos. Algunas familias obtuvieron respuestas, aunque no siempre las que esperaban. La red resultó ser más extensa de lo que habían imaginado inicialmente, con ramificaciones en varios estados y conexiones con organizaciones criminales transnacionales. Para Graciela, el proceso de reconectar con su hija, ahora una mujer adulta, con su propia vida y personalidad formada en otro país, presentaba desafíos únicos. Pero enfrentaba cada día con una fuerza renovada, libre por fin del peso aplastante de la incertidumbre. Isabela, por su parte, encontró un propósito nuevo en su trabajo. El caso de Camila Herrera, documentado exhaustivamente en un libro que comenzó a escribir, se convirtió en un catalizador para reformas en los protocolos de investigación de personas desaparecidas en México. Su colaboración con Alejandra Vázquez continuó, abordando otros casos olvidados y dando voz a familias que, como Graciela,
habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Un año después del reencuentro, en una tarde soleada de febrero, Isabela regresó a Santa Rosa. El pueblo había cambiado, no tanto en su apariencia física, sino en su atmósfera. El miedo y el silencio habían dado paso a una determinación colectiva de enfrentar el pasado y construir un futuro mejor. En la plaza central, donde ahora se erigía un pequeño memorial dedicado a las víctimas de la red de tráfico, encontró a Graciela y Elena, quien había decidido mantener este nombre pero recuperar su apellido, Herrera, sentadas en un banco conversando tranquilamente. «Isabela», la saludó Graciela con una sonrisa que ya no llevaba las sombras del pasado. «Justo hablábamos de ti». «Espero que bien», bromeó Isabela sentándose junto a ellas. «Le he contado a mi madre sobre el centro de apoyo», explicó Elena. Con su cabello negro recogido en una coleta y esos ojos intensos que eran un reflejo exacto de los de Graciela, había encontrado su camino como psicóloga especializada en trauma, trabajando con familias de personas desaparecidas. «Es una idea maravillosa», comentó Isabela. «¿Ya encontraron ubicación?», Graciela asintió con entusiasmo. «El ayuntamiento nos ha cedido un edificio cerca de la escuela, y con la indemnización que recibimos del Estado podemos equiparlo adecuadamente». La indemnización había sido parte de un acuerdo más amplio que incluía reconocimiento oficial de la negligencia y complicidad de las autoridades en el caso de Camila y otros niños. Si bien ninguna cantidad de dinero podía compensar 20 años de separación, Graciela y Elena habían decidido utilizarlo para ayudar a otras familias, transformando su dolor en acción positiva. Tu libro ha sido fundamental para recaudar fondos adicionales, añadió Elena, refiriéndose al bestseller que Isabela había publicado, documentando no solo el caso, sino todo el proceso de investigación y reencuentro. Isabela sonrió, agradecida por el reconocimiento, pero consciente de que su papel había sido simplemente el de contar una historia que ya estaba allí, esperando ser descubierta. Una historia de dolor y pérdida, sí, pero también de resistencia, verdad y finalmente justicia. «Hay algo más que queríamos contarte», dijo Graciela, intercambiando una mirada cómplice con su hija. «Vamos a expandir el centro. Sofía ha decidido donar parte de su casa para crear un espacio dedicado específicamente a niños traumatizados». «Eso es maravilloso», exclamó Isabela. «¿Y qué hay de ti? ¿Cómo va la adaptación a tu nueva vida?». Graciela miró hacia el cielo despejado, ese mismo cielo que durante años había contemplado, preguntándose si su hija lo estaría viendo también. «Cada día es un regalo», respondió simplemente. «Cada momento con Elena, cada nueva memoria que creamos juntas, es más de lo que me atreví a soñar durante tanto tiempo». Las tres mujeres permanecieron en silencio por un momento, cada una reflexionando sobre el extraordinario camino que las había llevado hasta ese punto. El dolor no había desaparecido completamente, nunca lo haría, pero había sido transformado en algo más, en propósito, en conexión, en esperanza. Mientras el sol comenzaba a descender tras los cerros que rodeaban Santa Rosa, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Isabela pensó en todas las Camilas que seguían desaparecidas, en todas las Gracielas que seguían buscando. Su trabajo, comprendió, apenas comenzaba, pero ahora sabía, con una certeza que nacía de la experiencia vivida, que incluso los secretos más oscuros podían ser desenterrados, que incluso las historias más dolorosas podían tener, si no un final feliz, al menos uno donde la verdad y la justicia prevalecieran. «A veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras regresado a Santa Rosa», comentó Graciela, interrumpiendo sus pensamientos. «Si no hubieras encontrado el diario de tu padre, si no hubieras tenido el valor de enfrentar el pasado». Isabela negó con la cabeza. Habría sido otra persona. La verdad siempre encuentra su camino. Elena tomó las manos de ambas mujeres, formando un círculo que simbolizaba la conexión que las unía. «Lo importante es que estamos aquí, ahora, y que gracias a lo que hicieron, otras familias no tendrán que esperar 20 años para encontrar respuestas».
Mientras caminaban juntas hacia la casa de Graciela, donde Sofía las esperaba con la cena preparada, Isabela observó el pueblo que una vez había estado sumido en el silencio y el miedo y que ahora comenzaba a sanar. Un pueblo que, como Elena, como Graciela, como ella misma, había encontrado la forma de transformar el dolor, el miedo en valentía, la pérdida en propósito. La mochila rosa, esa primera pista que había iniciado todo, ahora descansaba en el pequeño memorial de la plaza, un símbolo de esperanza más que de tragedia. Y mientras Santa Rosa se preparaba para otro anochecer, Isabela supo que esta historia, con todas sus sombras y luz, jamás sería olvidada. Esta historia te ha llevado a través de un viaje emocional intenso, desde la tragedia hasta la esperanza y la justicia. Si te ha conmovido y quieres seguir explorando narrativas poderosas que abordan realidades importantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar creando contenido que no solo entretiene, sino que también genera conciencia sobre temas cruciales como las personas desaparecidas y la lucha incansable de sus familias. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias y únete a nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de las narrativas auténticas. Recuerda que compartir estas historias es también una forma de mantener viva la memoria y la esperanza para quienes siguen buscando.